Hola a toda mi gente hermosa de Instagram, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener una conversación con un amigo mío, actor, amigo, hola Roxy, un actor, amigo, director, gestor, productor, todo. Así que lo vamos a invitar para que se pueda unir con nosotros, ¿ya? Ahí en breve estaremos con él. Bueno, y antes de comenzar también, les quiero recordar quiénes nos acompañan. Venta Pequitas, que es venta de segunda mano. Ahí pueden buscarnos en Instagram. Ventas Pequita, porque si no la Roxy me va a retar porque lo dije mal. Así que eso. Ahí ya llegó. Estudio Enfócate, que son un equipo de marketing. Hola Mato, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Acá estaba dando un poco el comienzo para que se vayan instalando las personas, busquen un buen lugar para podernos escuchar en esta tarde-noche. Bueno, antes de comenzar también nos acompaña Provoz, que es Escuela de Doblaje y Locución, ¿ya? Y como decía, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Lemato, que es actor, director, gestor, es todo, hermano. Es todo lo que se puede tener. Es un artista que aborda todas las aristas y que vamos a estar aquí descubriendo un poco más en esta conversación con él. Ujú. Así que muchas gracias por haber aceptado la conversación, de estar aquí en este live de Dialogando con Alex. Y me gustaría que igual nos puedas contar un poco de ti, eh, bueno, quién eres, un poco más a grandes rasgos y vamos a ir hablando en la entrevista. Súper. Bueno, yo soy Mato, soy actor, eh, estudié teatro en la Chile, después estudié cine, estudié un diplomado en la Escuela de Cine y TV. eh, Me he desarrollado como actor de teatro durante mucho tiempo. De cine la Voy ahí. Bueno, y actué entre los 15 y los 28 muy fuerte. De ahí me salté a mi interés por el cine, me puse a desarrollar web series. eh, con eso gané varios premios internacionales en distintos festivales, en Asia, Europa, Latinoamérica. Y de ahí, claro, además de la producción audiovisual, eh, llevo trabajando un disco un tiempo, tengo dos canciones al aire, las otras todavía en pausa, esperando el momento para, para salir. Eh, y lo otro que creo que es muy fuerte es como lo que empecé a hacer desde el 2020 en adelante, que fue desarrollarme en el área como de gestión comercial, de negocio en industrias creativas. Desarrollé un festival, un mercado que se llama Chile Digital Fest, en la misma línea de lo de las web series, en un festival de contenidos digitales. Dentro de eso se premiaban muchos ítems de lo que sería el cine o la web serie, pero también había también otros premios hacia digital, como influenciadores con sentido, ecología, nutrición, etcétera. Y de ahí salté a desarrollar un aplicativo, estuve un tiempo trabajando harto rato una marca, una app de web series. Yo ya estoy en una reestructuración de ese proyecto, pero digamos, ya ese también ha sido una mirada mía del arte, de no solo ir a entender el arte, sino que también cómo ir a sostener un negocio, cómo captar audiencia, cómo eso genera ganancia, cómo eso también distribuye ganancia para la industria creativa nacional o internacional. Por ahí, resumen. Ujú. Claro, ahí estaban escribiendo, estaban mandando saludos y decían que cómo definías el arte en tu vida. El arte en mi vida, yo ya no sé si el arte está fuera de mi vida, como que vivo el arte, como que vivo el arte. Hoy es como que vivo el arte, vivo del arte, gestiono el arte, produzco el arte. Entonces mi vida mm, tiene mucho que ver
con el conflicto. ¿Qué es lo que es para ti el arte en tu vida? El conflicto. Creo que el conflicto es lo que nos, es donde aparece un poco la magia, donde aparece el desequilibrio, donde se pierde la norma y aparecen cosas interesantes de volver a ser contadas. Ujú. Por ahí, por ahí. Y por ahí también, como tú mismo nos comentabas sobre que habías creado un festival, ¿cierto?, de webseries, de Digital Fest, eh, cuando todavía no llegaba el fenómeno, porque hoy en día ya está muy, o sea, se está como instalando en Chile, porque tampoco somos la lumbrera todavía, pero Claro. ¿cómo fue para ti? Porque traías esta idea un poco desde afuera, desde los coreanos, Asia, como el dorama, todo eso, ¿no? Sí, claro, como en 2018, 2017 grabo, escribo, dirijo, codirijo, coescribo. Eh, sí, hago la producción de esta serie web que se llama Morir en la Rueda. Con esa, al tiempito después de haberla lanzado, que fue en marzo del 2018, nos empezaron a contactar por la estrategia de marketing que hicimos en esa época de un festival de Asia, de Seúl. Y, y como que ahí nos enteramos de que existía un ranking que se llamaba Web Series World Cup y el ranking mundial se aloja dentro de una plataforma que se llama Film Freeway. Y Film Freeway es una plataforma que aloja más de 300 festivales, más de 350 festivales digitales o que están en tendencia como del hoy, pero el ranking mundial, que es la Web Series World Cup, solo avalaba en ese momento 25 festivales digitales, por ende sus competencias, la gente que competía en la selección oficial de los festivales, entraban a este ranking. Si tú ganabas en otros festivales, por ahí no vaya la puntuación. Entonces, en esto de que empecé a ganar en distintos festivales del ranking, porque Seoul Web Fest es de los más importantes del festival, es el festival más antiguo, eh, nos empiezan a enviar a otros festivales con la webserie y de ahí conozco al tipo del ranking, le sacamos la licencia para armar la versión chilena y funcionó el 2022 saliendo de pandemia. Pudimos lanzar ese proyecto. Nos tomó 2 años, del 2020 al 2022. Los proyectos a veces llevan tiempo, que yo creo que a veces, y sobre todo en el mundo que estamos hoy en día, uno quiere como las cosas tan de manera inmediata, que hemos igual perdido un poco eso del tiempo, de la espera, de entender que hay ciertos procesos y en realidad las películas o las series siempre llevan más o menos 1 año, 2 años en poderse lanzar y ver la luz muchas veces. Sí, porque los equipos cambian, porque los proyectos se caen, pasan muchas cosas. De hecho, ahora si lo pienso, el festival, esa invitación fue el 2019 y se termina de hacer el 2022. Yo en 2021, por ejemplo, empiezo a ver el tema del desarrollo de la aplicación, que llegué a tener incluso la aplicación hecha, pero bueno, hay problemas con las sociedades. Ujú. Digo, imagínate, 3 4 años y todavía no ve la luz. Sí, saqué el piloto de la app y tal, pero bueno, ese es otro rollo. Claro. Y también has sido jurado de web series tú. Entonces, Ajá. me gustaría saber qué crees tú que es fundamental para que esté como bien constituida y que uno diga como ya, puede entrar dentro de mi ranking de favoritas, quizá. Yo creo que una buena historia siempre nace desde un buen guión. Por ahí creo que lo que más deberíamos siempre cuidar a la hora de producir, ya que es tan caro producir, es cuidar muy bien el guión, porque si el guión no es tan interesante, es difícil que uno vaya a poder hacer una gran cosa, porque el guión ya te deja amarrado a la acción dramática. ¿Cachai? Entonces creo que ahí sí tendría mucho ojo con el guión y que sea un guión adecuado para la webserie, por ende que tenga muchas escenas en 3 minutos, ¿cachai? Como que la historia avance, que la historia sea dinámica, que haya muchos personajes, que de alguna manera haya un TikTok, siga existiendo esta experiencia de swipe up, ¿cachai? Como de que estoy en un contenido, estoy en la vida de otro, estoy en la vida de otro. Siento que esa velocidad es algo que no debería perder un buen guión de web serie. Claro. Bueno, Algo antes así. de continuar y de leer las preguntas que están haciendo ahí en el chat, también nos acompaña Nurse Globe, que es enfermería en domicilio, se encuentra ubicada en la segunda región.
Bueno, Actores 3, que antes de nombrarlos, me gustaría también que nos puedas comentar de este proyecto, de este espacio de Actores 3, porque tú eres el, el creador de este espacio. Claro, Actores 3 nace el 2014. Yo estaba en la escuela, estaba en tercero y literal, con muy pocos recursos y con muchos exámenes que levantar. Y era como, no hay tiempo para trabajar en nada, como es muy demandante la carrera, como cómo hacemos más lucas. Y con dos amigos fue como, oye, mira, en verdad nos costó caleta entrar a la Chile, todos nos tomamos como 3 años para entrar, nos iba mal en la PSU. Y fue como, entrenemos a gente que quiera entrar. Y ahí nació la idea, bueno, y ese proyecto fue mutando en el tiempo, los caminos de todos tomaron distintos caminos. Y yo fui continuando la marca, realmente, como, o sea, más que la marca, el Preu, y por ahí le tengo mucho cariño, son 14 años, llevamos muchas generaciones, tenemos un buen alcance de admisión en la Chile y en la Cato, así que muy lindo el proyecto, en verdad. Ujú. Y es súper bonito ahí para que los puedan ir a seguir en sus redes sociales. Actores 3, a Mato, nuevamente les recuerdo que lo pueden seguir en le.mato para que no se pierdan ninguna información. Y por acá preguntaban qué opinabas de la IA en el arte. Y saludos, él es de Neo, es de Paraguay. Me encanta. Saludos. De la IA en el audiovisual, yo creo que es un elemento, es una herramienta. Creo que va a depender de cómo. Es lo mismo que la cocina, o sea, una cazuela va a quedar distinta según quien la cocine. Creo que también pasa un poco por ahí, creo que hay formas muy inteligentes, elegantes, magníficas, gloriosas, en que entre la IA y otras veces en donde realmente viene a cubrir algo que está mal de raíz. Así es, como mientras uno la sepa manejar y no abusar de ella, todo bien. Y como tener cuidado, como bien dices, como en la cocina, porque a veces hay un milímetro que se corre y ya uno dice como esto es IA. Bueno, y también me gustaría que nos puedas comentar sobre el proyecto de Morir en la Rueda. El proyecto de Morir en la Rueda, nada, como te digo, fue mi primer acercamiento al cine. Yo había estudiado teatro, ese era mi saber, mi conocimiento para lo que yo estaba entrenado de alguna forma. Si uno en la escuela, por estética y por ramos teóricos, me llevaron a ver cine, pero tampoco es algo en lo que yo me sentía experto. Ujú. Y fue como, bueno, en algún minuto sí me gustaría hacer una película, voy a probar con esto de las webseries, ya habían algunas en Chile, y escribimos un guión súper sencillo en muy poco tiempo, y por ahí desde la producción yo ya había hice hartas alianzas con amigos actores que les estaba yendo bien en tele, eso me permitió hacer alianzas con distintas marcas para poder ir a como cubrir los costos de los vestuarios, de la utilería, catering, etcétera. Y nada, fue una muy linda experiencia, en verdad, como que tiramos una webserie, creo que muy amateur, yo tenía 26 años, era muy chico, y lo tiramos a YouTube y como contaba un poco antes, de la nada nos contactan de Corea del Sur, que teníamos 8 nominaciones internacionales, que teníamos que llegar, todo el mundo como juntando la plata porque teníamos menos de 3 meses para llegar a Corea. Llegamos a Corea, no entendíamos nada, nos recibió un robot en el aeropuerto que nos hablaba en inglés, una locura, muy de película, pues, y nada, llegamos al festival, había muchas charlas, fue increíble, en realidad aprendí mucho, ganar mejor webserie internacional allá, una locura. Y ellos bien avanzados con robot, imagínate que en ese tiempo ya te recibía el robot. 2018. Sí, qué tremendo. Bueno, y también nos acompaña la Casa del Actor, comunidad de actores y actrices que es de donde también compartimos harto con Mato y de hecho estamos ahí en una producción que esperamos que pronto vea la luz. Ojalá, eso es lo que queremos todos. También Agua Cumulus, que es agua del aire. Esta se encuentra en la segunda región y pueden buscarlo en sus redes sociales. Acá también estaban preguntando top 5 de pelis favoritas tuyas. Ya, creo,
me cuesta siempre responder esto porque tal vez la gente tiende a responder como muy del género que le gusta. Yo creo que tengo ideas de cosas que son muy distintas y de distintas épocas, pero son propuestas interesantes. Finalmente como que creo que me voy enamorando como de la mano de distintos autores. Por ejemplo, no sé, me gusta mucho David Lynch. Eh, de David Lynch, La carretera perdida, me encanta. Pero así nada que ver, creo que está muy bien hecho en términos como de un clásico, el Titanic. O Mm. sea, la dramaturgia, o sea, por un lado tenemos David Lynch que vanguardia, o sea, todo un espacio de lo oscuro, de lo psicológico, del inconsciente, un trabajo muy también sombrío, pero por otro lado tenemos esto como muy Hollywood, ¿cachai? Como que es otra tecla, pero creo que está muy bien hecha. Sería Titanic, la encuentro una bola de película. Persona, que también es como de Hitchcock, es una de las primeras películas y también encuentro muy interesante cómo desde la fotografía va a contar también ahí un relato muy fotográfico, también como una historia que de pronto pierde su línea temporal de la cual estamos más acostumbrados hoy en día. Eso me pasa con eso. Otra película que me guste mucho, favorita, eh, ¿qué podría ser? Eh, Sí, es película, complicada. es que sí, hay tanta cosa. Película, Requiem por un sueño, me encanta, por ejemplo, también la encuentro muy bonita y por ahí algo más contemporáneo y chileno, como para hablar de cine chileno, me parece que la propuesta de Emma, de Fábula, es algo contemporáneo, algo muy pop, muy millennial, que creo que me hace sentido como desde la generación que somos, como que se vayan a contar historias que tengan esa óptica, rebelde, anárquica, igual muy pop, muy Netflix élite, pero eso, interesante por ahí. Ujú. Está súper bien, porque también diste las razones y eso es genial. Y por ahí también, en cuanto ya vemos como la creación de un todo, pero también me gustaría preguntarte cómo tú te preparas para construir un personaje. Uy, para construir un personaje, soy reperno. Eh, creo que, o sea, ¿cómo me preparo para entender un personaje que primero, antes que leer la obra, me interesa la mirada del director? O sea, si es que me invitan al proyecto X, ok, fui seleccionado de lo mismo de la forma, primero voy a ir a hablar con el director de cuál es la mirada que tienes sobre el personaje que me otorgas. O sea, porque también hay un punto de vista y prefiero de una ir a estudiarme el guión con tu punto de vista, o sea, tu imaginario, para entender yo al tiro desde donde lo leo. Eso es lo primero. En segundo, leer muchas veces el guión, porque creo que lo bonito de los guiones es lo que se desprende después del guión, después de la palabra, lo que está entre medio. Por ahí anoto mucho, siempre hago una hoja de blog, la parto en dos, entonces en un lado escribo, esto yo lo aprendí de la Claudia Cabeza, al lado izquierdo escribo todo lo que yo digo en el guión de mí mismo, o sea, como yo me autonomino o Ujú. describo en distintos pasajes del guión o de la obra de teatro, y al lado derecho cómo me describen, o sea, qué dicen de mí. Ah, no, que vos sois gruñón, po. Ah, bueno, están dando información. Entonces, claro, en una segunda capa como ir literalmente del guión a rescatar qué es lo que yo digo de mí, qué es lo que el resto opina de mí, porque me va a servir para ir a instalar una reunión con el otro. Y el tercero, sobre todo, ir a entender qué partes del personaje habitan en mí y qué partes de mí habitan en el personaje para entrar. ¿Cachai? Como para... No creo en esto como de hoy a mí me domina el personaje o a mí... No, soy yo, siempre soy yo, pero al tener muy claro el mapa como de la mirada del director, de lo que se dice del personaje, de lo que el personaje dice de sí mismo, bueno,
dónde está mi herida con la herida del personaje en donde se van a encontrar y podemos ir a evitar un lugar cómodo, ¿sí? Como más emocional para ir a vincularnos. Por ahí. Wow. Pero es que claro, igual la gente no sabe, pero el mato tiene como sus propias fórmulas también, Mis métodos. sus métodos, claro. Y eso es bueno, porque creo que también eso ayuda a que otras personas, porque a veces uno no calza o no entiende mucho el sistema que a uno le están como poniendo, porque en el teatro siempre nos inculcan a Stanislavski, es como Stanislavski, Stanislavski, desde que uno entra hasta que uno casi sale. Entonces, a veces uno también tiene que encontrar y definir cuáles son sus métodos o cuál es lo que a uno realmente le resuena. Igual, ahí, ahora que habláis de Stanislavski, claro, todo esto tiene que ver con mi preparación como intelectual, Ujú, porque ahí sí yo soy muy de la corriente stanislavskiana, que a la hora de llegar a la escena, entendiendo todo esto que hace el personaje, voy a ir a construir las acciones físicas. O ujú, sea, yo no sé actuar si es que mi personaje no tiene acciones físicas claras, no tiene TOC, o sea, porque tiene mecanismos inconscientes de cómo se mueve. Entonces, para mí la estructura del qué hace, cómo entrega, cómo recibe, cómo sostiene, cómo desliza, cómo acaricia, me es muy interesante el qué cosas hace y el cómo las hace, que es la calidad de la acción. Está la acción y está la calidad o la cualidad de la acción. Creo que esas dos cosas me gustan mucho también ir a trabajar desde el cuerpo. ujú. Acá estaban escribiendo también en comentarios que quiénes son tus mayores referentes. Eh, teatrales, cinematográficos. Mis mayores referentes teatrales, me gusta mucho lo que hace Alfredo Castro. Me gusta mucho lo que hace el Alfredo Castro. Me gusta mucho lo que hace el Marco Lallera. Me gusta mucho lo que hace el Marco Lallera. Me gusta mucho lo que hace. ¿Quién así? Por ahí creo que ellos dos son favoritos. El Luis Ureta, el Lucho Ureta también. Me gusta mucho su dirección, cómo desarrolla la puesta en escena. Eso con teatro, diría que son mis favoritos. Eh, y de cine, estamos hablando de directores o de actores, me perdí. Es Director. que decían mayor referente, yo creo que puede ser cualquiera de ambos porque no especificaron Sí, cuál. mira, de director no tengo director, por ejemplo, de cine favorito, pero de actores sí creo que tengo, ponte tú, me gusta mucho la bola del DiCaprio, como su nivel de naturalismo y como su trabajo de acciones y de monólogo interior, como su relato psicológico. Me gusta mucho de Johnny Depp, su partitura física, su expresión, cómo agarra el personaje desde el cuerpo, lo encuentro súper cool ya, ok, así hablando como grandes referentes. Y tal vez locales, me gusta mucho lo que hace el Marcelo Alonso. Encuentro que tiene una forma muy visceral de entender los personajes y a mí esa fuerza y esa rabia me conectan. Como que también soy muy de que me dan los antagónicos. Entonces, claro, creo que el Marcelo Alonso da la talla para los buenos antagónicos. Claro, igual los antagónicos son, yo creo que uno de los mayores desafíos, pero también los mejores porque cuando te cae mal el personaje realmente, uno dice, ya lo está haciendo excelente porque después uno ve a la persona en la vida real y a veces como, hola, pero te Mira, cae tan mal. a mí lo que me gusta del antagónico y que fue algo que aprendí con el tiempo, porque tal vez nunca tuve tan claro que tenía tanto perfil de antagónico, pero en la escuela eran tantos que me daban que bueno, ya entendí. Eh, que es igual ir a encontrar la parte humana del malo, ¿cachai? Porque finalmente igual todo el método Stanislavski y en realidad cualquiera te va a decir, o sea, tú siempre vas a tener que ir a defender tu personaje, o sea, nadie anda en la vida diciendo como, oh, soy lo peor del mundo y tengo incluso una percepción mala de mí. Incluso puedo decir, soy malo, pero tengo una buena percepción de mí. ¿Por qué?
¿cachai? Ujú. Y se va a ir a justificar. Entonces, desde ahí me parece súper bonito ir a conectar con la intimidad o con el mundo sensible de una persona tan herida que sea capaz de crear tanto mal. O sea, como que por ahí le encontré un placer intelectual, obviamente, de ir a representar la maldad. Claro. ¿Y algún personaje que te haya desafiado en este tiempo que tú creas y te recuerdes también? Un desafío, un desafío. Mira, en lo bonito, claro, como, o sea, creo que el personaje más difícil voy a decir dos, uno de teatro y uno de cine, porque pasaron Perfecto. en dos momentos de mi vida muy distintos. El primero yo creo que el de las Polaroid explícitas fue un personaje con mucha pantalla dentro de esta obra de teatro, diría que me veo como un coprotagónico. Y era un Toy Boy, era un personaje que venía de Ucrania por tratado de blancos, ¿cachai? Era tráfico infantil, entonces de alguna manera este chico lo habían comprado, era menor de edad, yo tenía como 15 años, y lo compraba un chico chileno, y de alguna manera tenían esta vida como de drogas, suburbios, sexo, tenían como una onda rara con una chica que era la amiga, y la escena la obra se llamaba Unas Polaroid explícitas y habían 4 escenas de sexo fuerte. Estoy hablando de escenas de sexo explícitas. Obviamente con entre medio dildos, pero tener que, o sea, no sé si qué tanto puedo decir, pero escenas de sexo muy fuertes. Ujú. Entonces, entre el compromiso espiritual de ir a representar a esta persona, también hablar como un chileno que, como que también había todo un trabajo fonético que tuve que ir a hacer como de, yo este personaje no habla español en su lengua natal, ¿cachai? Y el exponerme sexualmente a estar erótico en la escena, en el Teatro Nacional, en coprotagónico. Entonces, la gente se paraba, se iba de lo espantada y de lo perversa, porque finalmente tampoco era erotismo porno, era un erotismo cruel, ¿cachai? Porque Ujú. estaba ahí en el fondo viendo lo que pasa con la trata de niños, ¿cachai? O adolescentes. Entonces, y eso hacerlo en primera persona en el Teatro Nacional fue un desafío que sin duda, y yo tenía 23, era chico, tenía 22, estaba en tercero de la escuela. Ese fue un gran desafío, pero lo pasé increíble, a la gente le encantó, fue muy emocionante, fue realmente muy lindo, un sueño. Y de ahí, hace poquito me llamaron por un protagónico, chiquitito, o sea, un protagónico de esta como, es como una serie policial del TVN de Enigma, Ujú. y me dieron un protagónico que era Nicolás, que es el asesino de Narumi. Y ahí, claro, pues es un nivel de perversión, además proponía 2, 3 finales, entonces el personaje igual tenía que ir a construir, no con tanta verdad de qué es lo que hizo, porque después al final habrían 3 finales. Entonces es un personaje que también muestra tan poca verdad, se tiene tan poca claridad del caso, todo apunta a que él es, pero el ir a actuar esa mente perversa que no deja huella, ¿cachai? Como poder ir a sostener a una persona que sería capaz de hacer eso, ¿cachai? Ujú. Y cinematográficamente también, por ahí interesante, nunca había tenido tanta pantalla en algo que fuera para la televisión abierta y tal, así que bonito, bonito, por ahí. Claro, ¿no? Y un personajes que marcan, como bien dices, como que marcan un hito porque son cosas que uno no espera o no se imagina. Mm, sí. Ujú. Ahí estaban pidiendo un saludo de cumpleaños para Eder, que es un re seguidor suyo, porfa, dijo Nando. Eso, un saludo para Eder, que lo pase increíble y que tenga una linda vuelta al sol. Eso. Eso. Bueno, y ya estamos casi por llegar al final, pero todavía nos queda un poquito. Que Ujú. me gustaría primero que puedas dar algún consejo para alguien que quizás está esperando o viendo si estudia, no estudia teatro, porque igual el tiempo, bueno, nunca ha sido como, para nadie es como, uy, vaya a estudiar teatro, lo mejor de la vida y flores y como casi anotándote, no. Siempre es como teatro, es como, Ujú. ya, si te hace feliz, pero igual Claro, es cruel, es muy cruel porque el que a veces digan, te vas a morir de hambre o que los actores somos muertos de hambre, eso es algo súper cruel, como que la gente ya lo ha suavizado, pero en verdad es súper cruel si uno se naturalizado. pone a pensarlo.
Es verdad. Uy, un consejo, yo creo que a un poquito más de 10 años de haber salido de la U, o a 10 años de haber salido de la U, eh, creo que hay que ser muy mateo, creo que hay que ser muy perseverante, creo que hay que aprender Excel rápido y entender cómo salir a vender tu proyecto cultural porque no te van a llamar. Y si te van a llamar, sí te van a llamar, pero es que ese sueldo no alcanza para cubrir todo el año. Entonces creo que lo más importante es ir a encontrar una fórmula que te permita a ti sostenerte bien de manera autogestionada, más que confiar en el casting o en que te va a ir a pasar. Que ojalá que le pase, al que le tenga que pasar, que le pase, ¿cachai? Pero es difícil que te pase a la primera, es difícil que te pase joven. Entonces, sí, también las cosas pasan, pero también la vida tiene que pasar un poco también, ¿cachai? Eso es muy heavy darse cuenta de que, y te lo dicen los actores como con harta trayectoria, eh, y uno viendo en la televisión también, los actores no es como que uno llegue muy jovencito a los castings o a la teleserie. La mayoría de los actores ya son más adultos ya. Mm, Por no decirles sí, que son más viejitos, son más adultos. Y sí, po. ellos mismos saben que eso es así y a veces les llega en momentos que también es complejo porque están ya en otro momento también de su vida, porque uno joven como que tiene todo el Mm, tiempo del mundo para hacer cosas, pero ya uno más adulto, ya cuando forman la familia, que no sé qué, ya no es el mismo, ya no es el mismo tiempo que uno tiene. no, no, po. No, pero bueno, Son cosas. hay que tener fe, pero hay que Sí, trabajar mucho, hay que trabajar mucho. sí, pero por ahí, en verdad, Mato, es genial hablar contigo y saber de ti, porque eres una persona con mucha experiencia y que también ya está como dentro de un núcleo donde eres bien cotizado también. Uf, me ha costado un poco, pero sí. Claro, que creo que estoy recién llegando como a una etapa más madura de mi trabajo y eso hace que de pronto pueda estar más mirado. Así aún cuesta, es que caché, también me importa ahí como naturalizarlo. A pesar de la trayectoria, que he hecho cositas, que me ha ido bien en distintos hitos de mi vida, he tenido muy buenos hits, cuesta, cuesta, cuesta empujarlo. Entonces por eso digo como perseverancia también, porque de puro amor no da. ¿Cachai? Hay otra parte que es guata, es fe, y es trabajar a ciegas y avanzar, ¿cachai? Y no dudar. Ujú. ¿Y qué nos puedes adelantar quizás de lo que viene ahora en tu carrera? ¿Qué proyectos se vienen para que las personas igual estén atentas a tus redes sociales? ¿Qué se viene? En lo concreto se viene Quién es Mía. Ujú. Pronto vamos a tener lanzamiento de esa serie vertical, que me tiene muy contento de haber podido ser director. Eh, Estoy preproduciendo y espero que a mediano plazo ya podamos al menos estar en la producción de Morir en la Rueda, que sería la segunda temporada con esta serie que gané muchos premios hace como 10 años atrás. Es una versión más adulta, con unos dramas. O sea, ahora sí hay drama, ahora hay mucho drama. Antes era una weá muy pop, ¿cachai? Muy pop, adolescente, pasarlo bien la noche, la locura, el alcohol, los besos de a tres y ya. Ahora hay drama, ahora hay drama. Conflicto real, droga, prostitución, eh, pornografía, aborto, muerte, asesinato. Está El heavy. Marco se ponía a decir todo lo que pueden censurar un live. Esto tiene todo lo que podrían censurar una serie. Vamos a tener que ser muy inteligentes de cómo hacerlo, pero está lindo el desafío. Y que bueno, siempre yo hago coaching de gestión comercial para creativos, eso lo hago todo el tiempo, están las matrículas abiertas del PREU, viene el PREU segundo semestre, y ya en la fe y en el corazón y en el amor, claro, hay una peli en camino mía que la vengo empujando hace harto rato, hay otras webseries en las que se me ha invitado a poder participar y empujar esos proyectos y mi disco. Digamos, esos tres proyectos artísticos son guaguitas que estoy esperando que aparezcan
el momento oportuno para seguir avanzando, pero confío. Ujú. ¿Y cómo fue para ti dirigir también la serie ¿Quién es mía? Porque no nos podemos ir sin no decir Ah, ello. pues, ese Kawin está muy bueno. ¿Cómo fue? Oye, fue muy lindo, porque nunca había dirigido la idea de una otra persona, entonces también siempre me he autodirigido o he sido actor. Chao, yo sigo al director y se acabó. Lindo ir a dirigir el equipo, o sea, una serie con otras personas que son las creadoras. Lindo el equipo que armamos igual al final entre todos. Súper desafiante hacer lo que hicimos en poco tiempo. Eso creo que es un valor. Grabamos mucho en poco tiempo, Ujú. por ende estábamos todos muy a la pata, muy Mateo. Si hubo retrasos, pero así todo, es que la exigencia era muy alta, ¿cachai? Eran muchas escenas por día, entonces también por ahí yo valoro mucho lo que logramos, porque a pesar de que hayan habido retrasos, eran un montón de escenas diarias. Mm. Entonces, nada, me parece que era lógico que pudiera pasar algo así. Y lindo porque creo que es una historia que se cuenta, creo que es una historia también familiar que puede ir a ver mucho público de distintas Sí. edades y que algo contingente, la inteligencia artificial se está apoderando de nuestras vidas y ir a cuestionar ese espacio de hasta dónde soy yo, hasta dónde es la IA por mí. Interesante poder ir a reflexionarlo desde una obra creativa, desde una serie web, desde una vertical. Interesante, interesante y hace rato no dirigía y fue hermoso. Creo que Sí. fue muy lindo. No, fue un bonito aprendizaje. Yo siento que para todos fue un hermoso aprendizaje, en verdad. Mm, sí, muy lindo. Así que ya pronto va a ver la luz. Sí, se viene, está quedando buenísimo. Sí. Bueno, ya ahora sí estamos llegando al final, que se llama Dialogando en una palabra, pero antes de ello también nos acompaña MRX Arte Madera, donde hacen, bueno, los carteles, todo lo que tenga que ver en madera para Ujú. sus trabajos y todo, y Óptica Roxana también, que hacen atención oftalmológica todos los días viernes y se encuentra en la ciudad de Melipilla. Así que ahora sí, Matito, nos vamos a dialogando en una palabra. Ok. Yo te voy a decir distintas como palabras y tú, la idea es que en una sola palabra me digas qué te hace vibrar o qué te hace sentido a ti ello. ¿De acuerdo? A ver, repite. Ya, que yo te voy a decir palabras sueltas, así Ujú. como ejemplo Suelta familia, una. Sí. familia, y tú me dices algo que a ti en una palabra te venga a la cabeza con familia. Ah, otra palabra, te respondo Sí, otra palabra. sí, Ok, ok. familia, Amor, producción, producción, estrés, actuación, pasión, verticalidad tendencia, y dialogando con Alex. comunión. Bueno, muchas gracias por todo esto. Va a ser Está visto por una linda. psicóloga y te diremos cómo estás. No, mentira. Está loquísimo. El cierre está blanco. Mira, el weón, estoy listo. ¿Cachai? Me agarra. Es trasladar a este loquito Y se lo llevan. y Bueno, se lo lleva. antes de terminar y despedirnos de todos, también me gustaría que puedas decir todas tus redes sociales donde te podemos encontrar, ya sea para que estén atentos ahí por la música que vas a venir a lanzar, tus proyectos y todo. O sea, creo que re fácil. Lee.mato es mi Instagram de artista y gestor comercial y este pulpo de las artes. Y por ahí LinkedIn, que es mi versión más comercial, está como Le Mato por separado, Facebook Le Mato separado, YouTube Le Mato por separado, Spotify Le Mato por separado. Instagram es la única que tiene el punto y en el resto son todas mis personalidades digitales. Me encanta. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se unieron, a todas las personas que van a ver a futuro este live. Y muchas gracias a ti, Mato, por darte este tiempito. Así que muy buenas Muchas noches a gracias todos. a ti. Y gracias a todos. Chau, chau. Gracias por compartir. Besito. Chao, chao, gracias.